Buenos días tengan todos los hermanos y hermanas que están viendo este video, y vamos hoy a desarrollar la escuela dominical que corresponde al domingo 16 de mayo del año 2021. El tema que estaremos estudiando se denomina la conversión. Vamos a ver su definición. Si la conversión está fundada como todas las demás doctrinas en la Biblia, y sobre tal base tiene que ser aceptada, puesto que la conversión es una experiencia consciente en la vida de muchos. Podría añadirse al testimonio de la palabra esta experiencia, pero a pesar de lo valioso que sea, nada añade a la certidumbre que se enseña en la palabra de Dios. Podemos estar agradecidos porque en años recientes o hace algunos años la psicología de la religión ha dedicado considerable atención al hecho de la conversión, pero debemos recordar siempre que aunque ha puesto ante nuestra atención algunos hechos interesantes, ha hecho poco o nada para explicar la conversión como un fenómeno religioso. La doctrina bíblica de la conversión está basada no solo en los pasajes que contienen uno o más de los términos mencionados arriba, sino también en muchos otros en los que el fenómeno de la conversión está escrito o representado concretamente con ejemplos vivos. La Biblia no siempre habla de la conversión en el mismo sentido. Debemos distinguir los siguientes sentidos de la conversión. Hubo conversiones nacionales en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés y José y los jueces. El pueblo de Israel repetidamente se volvió en pos de Jehová, y después de experimentar el desagrado de Dios se arrepintieron de sus pecados y se volvieron al Señor. Hubo una conversión nacional en el reino de Judá en los días de Ezequías y una más en los días de Josías. Por efecto de la predicación de Jonás, los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados y fueron librados por el Señor. Leemos en Jonás 3:10: y vi Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso se refiere cuando Jonás va a la ciudad de Nínive a predicar a los habitantes de esa ciudad. Estas conversiones nacionales tuvieron nada más el carácter de reformas naturales o morales. Debieron haber estado acompañadas con algunas conversiones verdaderas de individuos, pero estuvieron lejos de ser conversiones verdaderas de todos los componentes de la nación. Por regla general fueron muy superficiales. Hicieron su aparición bajo la dirección de dirigentes piadosos, y cuando estos tuvieron por sucesores a hombres malvados, el pueblo cayó de inmediato, volviendo a sus antiguos hábitos. Leemos en el libro de Salmos 78, en el versículo 34 a 39, pero todo el Salmo 78 se refiere al mismo tema. Dice así el versículo 34 al 38: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, hablando de Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Este libro de Salmos nos está describiendo la actitud del pueblo de Israel cuando desobedecían los mandamientos de Dios. Dios los castigaba, Dios los hacía sufrir, pero ellos inmediatamente volvían y buscaban la ayuda de Dios. Pero dice aquí el libro de Salmos: pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Son las conversiones de tipo nacional o nacionales. Ahora vamos a ver las conversiones temporales. La Biblia también refiere conversiones de individuos en quienes no se presentó un cambio de corazón y por lo mismo son de transitoria importancia. En la parábola del sembrador,
habló Jesús de aquellos que oyen la palabra y luego la reciben con gozo, pero no tienen raíz en ellos mismos y por lo tanto sobreviven muy poco tiempo. También eso está en Mateo 13 del 20 al 21, ahorita lo vamos a leer. Pablo hace mención de Himeneo y Alejandro que hicieron naufragio en cuanto a la fe, eso nos dice 1 Timoteo 1, 19, 20. Y en 2 Timoteo 4:10 se refiere a Demas, que lo abandonó porque se impuso sobre él el amor del mundo presente. Y el escritor de Hebreos habla de algunos que cayeron. Dice Hebreos, los cuales una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. También en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. Está hablando el apóstol Juan de gente que una vez aparentemente hicieron su conversión sincera y genuina, pero después se arrepintieron de su conversión y salieron de la iglesia. La Biblia también a veces o con frecuencia esto le llama apostasía. Bien, vamos a leer esos pasajes. Dije en 2 Timoteo 4:10, hablando de conversiones temporales, porque Demas, dice el apóstol Pablo, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mateo 13:8-23, hablando de la parábola del sembrador, Jesucristo habla sobre lo que hemos estado comentando. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice el Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. El versículo 23 nos está hablando de la conversión verdadera. Los demás versículos Jesucristo habla de conversiones temporales o transitorias. Vamos a hablar ahora de la conversión verdadera. La conversión verdadera nace de una santa tristeza y desemboca en una vida de devoción a Dios. Dice, ahorita leemos 2 Corintios 7:10 más adelante. Es un cambio cuya raíz está en la obra de regeneración y que se efectúa en la vida consciente del pecador mediante el Espíritu de Dios. Un cambio de pensamientos y opiniones, de anhelos y voluntades que envuelven la convicción de que la primera dirección de la vida era necia, equivocada y trastornaba el curso entero de la vida. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios toca el corazón de las personas a través de su Espíritu, hay una tristeza de Dios en el corazón que produce un arrepentimiento para salvación. Esa es parte de la conversión sincera o verdadera. Vemos en Lucas 15 versículos del 11 al 32, pero ahorita vamos a leer solamente de 17 al 18. Dice el hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está el hijo pródigo sintió esa tristeza que le produce un arrepentimiento y va de manera consciente y voluntaria al Padre a pedir perdón. Sabe que su vida anterior es sin sentido, sabe que su vida anterior ha sido una vida llena de pecado
y por lo tal, cuando dice la Biblia que vuelve en sí, su corazón, el corazón del hijo pródigo, o en su corazón trabaja el Espíritu de Dios y hace que él vuelva en sí. Esa es la conversión verdadera de la que la teología se ocupa, o que nos debemos ocupar. Vamos a ver algunos ejemplos de conversiones sinceras y verdaderas que hablan el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la conversión de Naamán, el general sirio, dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El general sirio, como todos hemos leído, era un general valeroso, dice la Biblia, y que era muy estimado por el rey de Siria, pero era un varón leproso. Una dama o una mujer que servía en la casa de este general sirio, que era israelita, y que había sido llevada a Siria por bandas armadas o incursiones armadas de Siria, le dice a la esposa de Naamán que en Samaria hay un profeta que puede sanar a Naamán de la lepra. Después de que Naamán consulta con el rey, llega él a la casa de Eliseo, que es el profeta que habla la Biblia, o que habla este pasaje, y Eliseo le manda a decir con su siervo que se zambulla 7 veces en el río Jordán y será limpio. Entonces Naamán se enoja y se disgusta, porque él pensaba que Eliseo lo iba a recibir con todos los honores que merecía el general. Sin embargo, Eliseo no hace tal cosa, y el general Naamán, o el general sirio, está a punto de regresar nuevamente a su tierra, cuando sus siervos le dicen que lo hiciera, que no era gran cosa lo que le estaba pidiendo Eliseo. Naamán obedece a Eliseo, se zambulle 7 veces en el río, y Naamán es curado de la lepra. Dice otra vez el versículo 5, el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Naamán se había hecho una conversión sincera, había creído en el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, y había sido su corazón arrepentido. Dios aceptó el corazón arrepentido de Naamán. Dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y Naamán se convirtió de su vida pasada a una vida nueva, y ahora Naamán es un hijo de Dios. También leemos la conversión de Manasés en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Solamente vamos a leer los versículos 12, 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés se da cuenta de su vida pasada, de su vida sin sentido, que era totalmente contraria a la vida o a la voluntad de Dios. Manasés, el hijo del rey Ezequías, había hecho todo lo contrario a lo que hizo su padre. Manasés era muy dado a consultar a los adivinos, era muy dado a pasar a sus hijos por el fuego. Hizo y fabricó ídolos incluso en Jerusalén, incluso los puso dentro del templo de Jerusalén, y Dios lo castigó severamente y fue llevado a Babilonia, preso, encadenado por los asirios. Y ya y en el momento en que Manasés ve que están en angustia, ora a Jehová de una manera humilde, sincera, y Dios oye la oración de Manasés y le perdona los pecados. Dice aquí: y pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. La conversión de Zaqueo.
Todos sabemos la historia de Zaqueo. Dice Lucas 19, 8, 9 y 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos leído la historia de Zaqueo, que era un hombre bajo de estatura, se subió a un árbol para ver a Jesús. Jesús voltea y le dice: Zaqueo, hoy en esta casa o en esta noche voy a estar, hoy en esta noche voy a posar en tu casa. Estamos leyendo solamente los versículos de que dan evidencia que Zaqueo fue convertido al Señor Jesucristo. En nuestras palabras, fue perdonado de los pecados por el Señor Jesucristo. Zaqueo era un hombre publicano, era rico y no era muy querido por su nación. Por eso dice aquí Zaqueo: si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. La conversión del hombre que nació ciego, dice Juan capítulo 9. Oyó Jesús que le habían, versículo 35, 36, 37 y 38, oyó Jesús que lo habían expulsado al hombre que había nacido ciego, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Este hombre nació ciego. Jesús le dice que se unta con su saliva, o más bien con su saliva y tierra hace lodo y le unta en los ojos, y le dice a este hombre ciego de nacimiento que vaya y se lave en un tanque cercano, y al terminar de lavarse en un tanque cercano, el hombre recobra la vista. Por haber recobrado la vista, los fariseos lo expulsan de la sinagoga, y porque este milagro que Jesús hizo, lo hizo en el día de reposo. Y una vez que es expulsado, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Él no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Es un ejemplo de este hombre que creyó en el sacrificio del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo cambió su corazón, y el hombre ciego hizo una conversión sincera, no transitoria, sino una corazón genuina, porque Dios vio el corazón de este hombre, y este hombre fue convertido a hijo de Dios por el Señor Jesucristo. Este hombre tuvo una conversión sincera. La conversión de Cornelio, el centurión romano, y toda su familia. Hechos, vamos a leer solamente Hechos 10, 42 al 44. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cornelio era un centurión romano, un general romano de una compañía de soldados llamado La Italiana. Era un hombre piadoso de Dios, que daba limosnas y ayudaba a los judíos. Él estaba orando al Señor, y se le aparece un ángel a Cornelio y le dice que vaya. Más bien, antes le dice que sus oraciones han sido contestadas y oídas, y que envíe a Jope por el apóstol Pedro, que estaba en esa ciudad. El apóstol Pedro no muy bien quiere ir con Cornelio, porque Cornelio es un gentil, y los judíos y los gentiles todavía en aquel tiempo no se podían juntar. Sin embargo, Dios, a través de una visión que le hace ver a Pedro reconoce que Jesucristo no solamente ha venido a perdonar pecados a los judíos, sino a todo el mundo. Y al momento de llegar a la casa de Cornelio, porque Cornelio envió 2 de sus siervos y un soldado por Pedro,
y cuando está Pedro explicando en la casa de Cornelio, Pedro está afirmando y afirma que por la visión que ha visto se da cuenta y el Señor Jesucristo le enseña que Él vino a salvar a todos los pecadores de todo el mundo, de todos los tiempos. Pedro lo que está haciendo, lo que hace en la casa de Cornelio es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo había estado trabajando sobre el corazón de Cornelio y sobre toda su familia, dice la Biblia que de otros amigos íntimos. Y cuando dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos, es para manifestar a los que acompañaban, a los judíos que acompañaban a Pedro. El Espíritu Santo da evidencia externa de que la salvación es para todo el mundo, sin distinción de judíos y gentiles. Pedro lo ve ahí, o se convence de eso. Los que acompañan a Pedro también se convencen de ello, y el Evangelio es predicado desde ese tiempo a todas las personas de todas las naciones, porque el Señor Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores. Esos son ejemplos de conversiones verdaderas, cuando el corazón del hombre es constreñido por el Espíritu Santo, y el corazón del hombre después de una manera consciente se da cuenta que su vida pasada, que su vida anterior es contraria totalmente a la voluntad de Dios, y una vez que es recibido la palabra del Evangelio, como dice aquí el hijo pródigo, que una vez que ya vuelven en sí y piden perdón de sus pecados, Dios, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, perdona los pecados y nos hace una nueva criatura, y ahora somos llamados hijos de Dios. Esa es la conversión verdadera que hemos estado hablando. Como dijimos anteriormente, hay conversiones transitorias o temporales, y también en el Antiguo Testamento hubo conversiones nacionales, es decir, que todo un pueblo se convertía al Señor, o al Señor Jesucristo, o a Dios, pero eran conversiones que, más que conversiones, eran cambios de actitudes morales, éticas, que duraban también de forma temporal mientras estaba el líder piadoso que los guiaba, mientras vivían los líderes piadosos. Una vez que ellos morían, este pueblo de Israel volvía otra vez a desobedecer los mandatos de Dios, volvía otra vez a pecar contra Dios, como lo dice el libro de Salmos capítulo 78. Es el tema que hemos desarrollado desde el domingo pasado, y ahora también el tema denominado la conversión. Dios bendiga esta escuela dominical y Dios los bendiga a todos. Oremos. Buen Dios que moras en el cielo, permite que esta palabra que hemos estudiado, el tema de la conversión, pueda comprenderse por todos los que estamos estudiando tu palabra, para una mejor comprensión de tu palabra y para un crecimiento cada día, crecimiento espiritual y crecimiento en todos los sentidos, porque tú solo demandas de cada hijo tuyo para ser muy parecidos a la imagen tuya, o muy parecidos al Señor Jesucristo.